65 para la venta y 61 para la compra. Se achicó un poquito la brecha y con respecto era de 5 pesos el viernes. Sí, ese spread que se mantiene alto hace tiempo, justamente porque es mayor la venta allí, ¿no? Lulientín está trabajando en vivo, a ver si nos escucha. Agos, Claudio, muy buenos días. ¿Cómo les va? Y había mucha expectativa por ver cómo iban a abrir ahora los mercados después de la jornada electoral en el día de ayer, 61, 65. Ustedes están viendo esta cotización que acabamos de ver cuando encendieron esta pantalla. Es un poco menor a la que había el día viernes a última hora en estas mismas casas de cambio, porque aquí estaba 67 el dólar a la venta cuando se apagaron las pantallas en esta casa de cambio, y en otra que está a muy pocos metros. De hecho, la cotización es un poco menor. Está 59 el dólar para la compra y 63 para la venta, con lo cual bastante más bajo también que los 67 en la que había finalizado la jornada el día viernes. Así que en principio no estamos viendo hasta este momento, que acaban de abrirse los mercados y acaban de encenderse las pantallas, una disparada del dólar como sí pasó el día posterior a las elecciones primarias. En este caso, por el contrario, es un poco menor a la cotización que habíamos visto en el día viernes. En principio, claro, esperemos que se mantenga de esta forma, ¿no? Lo que todos decíamos, porque que el dólar siga subiendo, por supuesto, perjudica a todos, porque eso se traslada en todos los precios. Así que 61, 65, 59, 63 son las cotizaciones que tengo más cerca y aproximadamente donde están rondando a esta hora la mayoría de las casas de cambio aquí de la City porteña. Muy bien, Luli, muchísimas gracias. Ahí tomamos contacto nuevamente. Julián, ¿nos escuchás ahora? Sí, sí, perfecto. No sé si ustedes me escuchan. Sí, dentro de tu lógica, ¿qué puede pasar hoy con el blue ante esta restricción del oficial? Y bueno, tiene que subir, digamos, no es que debe subir, pero claro, se supone que quedándose sin el abastecimiento del dólar oficial, y acá sabemos que había una gimnasia también, ¿no? Donde hay quienes se dedicaban a comprar dólares al oficial con un tope de 10.000 dólares, venderlos en el blue, eso componía la oferta de dólares en el blue, a su vez, es decir, quienes ofrecían dólares en el blue se nutrían de esos dólares del oficial, y obviamente eso te marcaba un spread, una diferencia con respecto al precio de venta del blue. Hoy esa línea que conectaba al oficial del paralelo quedó totalmente cortada. Ya no existe. Por ende, la dinámica misma del mercado del blue es compra-venta entre inversores que tienen dólares, pero que prácticamente no van al mercado oficial de cambios a buscarlos. Entonces, creo que se puede disparar, creo que podríamos tener una cotización por encima de los 80 pesos, potencialmente 75, entre 75 y 80, y en cambio quizás un mercado del dólar oficial, y estoy arriesgando acá, pero me animo a pensar que primero se desdibuja la palabra mercado. ¿Por qué? Porque la oferta es obligatoria prácticamente, los exportadores tienen la obligación de liquidar, y porque la demanda está totalmente cercenada, ¿no? Digo, por lo menos para ese carril, el cuarto carril que mencionábamos recién. Entonces, me animo a pensar un mercado alcista respetando la inflación, porque obviamente es parte de la ecuación del Banco Central, pero al mismo tiempo muy restringido en la volatilidad que había tenido y en los saltos que puede llegar a dar la cotización del dólar, porque reitero algo más que decía al principio hace apenas algunos minutos, el tipo de cambio real en la Argentina hoy no es bajo, es alto. Es el doble, por ejemplo, de la época de la convertibilidad en la Argentina. Es decir, que es competitivo. Lo que tenés es un problema de solvencia. No tenés dólares suficientes, pero el valor al que se ubica el tipo de cambio oficial no es un valor malo. Le ayuda a exportar a aquel que quiera hacerlo. ¿El campo, Juli, está liquidando? El campo frenó su liquidación en los últimos días, pero tenemos que marcar esto. Tiene la obligación por normativa del Banco Central de liquidar. La diferencia grande es con respecto a lo que teníamos hace apenas algunas semanas cuando no había una restricción en este sentido. Hoy ya está instalada y por ende alguien que tiene granos puede decidir si venderlos o no. Claro. Pero una vez que los vendió, tiene que liquidar. Una vez que los vendió. Pero digo, hay un efecto también, independientemente de que se espera hasta el último día del plazo, del nuevo plazo establecido para liquidar.
está dejando de vender de alguna manera por un tiempo esperando o esperó a ver lo que sucedía ahora, ¿no? En las elecciones. Por lo tanto, el ingreso de dólares también fue menor por parte del campo. Sí, ahí juega un rol muy importante la tasa de interés, ¿no? Porque aquel que tiene necesidades de cancelar deuda, de cancelar insumos, por ejemplo en el agro, si tomaba un crédito era un crédito caro en general. Y entonces muchos de quienes producen, sobre todo que son pequeños productores, medianos productores, obviamente tienen que vender su producción para pagar los costos de la próxima siembra y por ende también para tener una próxima cosecha. Digo, yo no veo ahí que haya una especulación muy grande ni margen para tenerlo. Sí, en cambio, los grandes exportadores que pueden jugar con estas variaciones en el tipo de cambio. Por otro lado, hay un detalle que creo que tenemos que seguir esta semana, que fue algo que pasó la semana pasada y que quedó prácticamente tapado, que es, ustedes recuerdan que el Banco Central tiene emitido deuda, lo que se llaman las LELIQ, sí, que tiene bonos por más de 1 billón de pesos. Esos son todos pesos que están atrapados en los bancos y que el gobierno tenía miedo que saliesen a la economía porque le iban a demandar dólares. Entonces, ¿qué hacía? Mantenía la tasa de interés alta, le daba un premio muy alto, 70% de tasa, 75%. Claro, para que se queden ahí, sí, para que no vayan a presionar el tipo de cambio. Bueno, eso se está desarmando. La semana pasada el Banco Central liberó y en realidad bajó su stock en 300.000 millones de pesos, que es el 30% de lo que tenía el LELIQ. Es un movimiento que se está dando y que llevó en parte a que haya una demanda más importante de dólares, obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque el correlato de eso es que el que tenía plazos fijos en pesos en los bancos, una parte, de alguna manera dijo, bueno, yo no quiero más plazo fijo. Vienen las elecciones, viene un tiempo distinto, ahora, viene la transición, yo me voy. Con esta restricción que hay en la compra, ¿puede ser que el Banco Central siga desarmando las LELIQ? En ese sentido, diciendo, total, esta persona ya no va a tener los pesos para ir a comprar dólares, porque no los puede comprar porque se dispuso así. ¿Esa es la estrategia, digamos? Claro, al menos al dólar oficial, digamos. Fíjense, ¿no?, ustedes que, por supuesto, ahora el dólar paralelo, la verdad que juega un rol, pero la verdad que no juega un rol tan relevante, por lo menos en la actividad económica, que es donde tendríamos que concentrarlos en este primer análisis. Sí hay un Banco Central que de a poco empieza a deshacer lo que eran las posiciones en pesos que tenían los bancos y sí, los bancos por ende también empiezan a liberar esos plazos fijos. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Si vos tenés una inflación del 6% mensual y le ofreces a un inversor una tasa de interés que se ubica por debajo del 65 o 66%, obviamente, ¿qué le estás diciendo? Mirá, yo te pago hasta la inflación, pero no te voy a dar mayor rentabilidad que eso, anualizado, ¿no? Estamos hablando. Sí. Y en rigor lo que hace el inversor es, hace la cuenta y dice, bueno, la verdad que no me conviene, me voy a dólar. Ahora, lo que pasa es que cuando vaya deshaciendo esas LELIQ, lo que va a pasar es que esos pesos van a ir a buscar, por un lado, dólar blue, y por otro lado van a ir a buscar, ¿qué? Bueno, se supone que consumo en pesos, porque es una forma de protección contra la inflación, que Julián, ya pasó en la Argentina esto hace algunos años. Es un detalle, ¿no? Pero en definitiva, en los papeles no se habló de moneda extranjera, creo, en el comunicado oficial. Se habló solamente de dólares. ¿Qué pasa si yo voy a comprar euros? Es buena la pregunta. Yo creo que no va a tardar en aparecer una resolución que hable de moneda extranjera también. ¿No? Claro, claro. Son esas cuestiones que el Banco Central va a ir resguardando, creo yo, a partir de las próximas horas. No hay ninguna duda, siempre hay desprolijidades cuando un Banco Central, bueno, fíjense ustedes la hora en la cual el Banco Central toma la medida, ¿no? Sí. A las 12 de la noche, a contrarreloj, con cierto timing político. Claramente el gobierno está pensando más en esas cuestiones, o estuvo pensando más en esas cuestiones, que en esto que estamos analizando ahora. Sí. Acá ahora el tema también tiene que ver con el tema de la inflación. Tenemos un dólar que no se puede comprar, que está ahí en 65 pesos, un blue en un 75, y un empresario tiene que fijar precios y dice, ¿cuál es el valor real del dólar? ¿El 65 o este 75? Sabiendo los colchones que siempre los empresarios buscan como para protegerse a futuro, ¿no? Sí, sí. Es importante lo que estás planteando. Yo creo que la principal limitación que tiene un empresario hoy
para ponerle un precio a sus bienes y servicios que ofrecen el mercado y que ese precio tenga en cuenta un tipo de cambio paralelo y no un tipo de cambio oficial, es la competencia. Es decir, la competencia porque no hay regulación y no hay supervisión de precios, ¿no? Uno podría pensar que en los próximos 40 días se van a ir instrumentando determinado tipo de medidas que tiendan a controlar la evolución de los precios, probablemente, pero que hoy que no están instrumentadas, bueno, la única limitación que tiene es la posibilidad de vender o no vender en el mercado doméstico. Es decir, si vos aumentás mucho el precio, con la recesión que existe, no vas a vender. Entonces, si vos ajustás tus insumos a un tipo de cambio que puede ser el del dólar blue, que está 15, 20, 30, 40% por encima, vamos a ver a dónde va, el riesgo importante que tenés es no vender. Y creo que hoy la necesidad principal del empresario, por lo menos del pequeño y mediano, es vender en el mercado. Sin lugar a dudas. ¿Esto puede llegar a reactivar el comercio interior, digamos, o no? Y bueno, sí, tomándolo con pinzas, Claudio, porque el poder adquisitivo del salario no mejora automáticamente. No. Yo creo que va a llevar mucho tiempo. Yo creo que puede haber un impacto en determinados bienes y servicios, pero en líneas generales hoy el salario queda muy rezagado. Y lo que estamos viendo por lo menos es que hasta que no llegue esa mesa de acuerdos de precios y salarios que podría instrumentar Alberto Fernández, el presidente electo, a partir de diciembre, la verdad es que uno no ve cuáles serían los argumentos que podrían hacer que el salario recupere de pronto poder adquisitivo contra los precios de los alimentos o contra los precios de las tarifas. La verdad que no hay cambios en ese punto. No hay, creo yo, una posibilidad, por lo menos hasta ahora, de frenar la recesión económica. No existe un instrumento. En todo caso, de hecho, como vos marcabas muy bien recién, si termina filtrándose el precio o el valor de los insumos en el proceso productivo y empieza a tener cierto sesgo alcista la cotización del blue y cierta injerencia sobre la producción, más bien se estarían alejando los precios de los bienes y servicios del salario, incluso más todavía, o en todo caso sí que tenga también un efecto en la inflación. Vos lo mencionabas recién. Lo que hay que discutir ahora son los precios y la evolución de la inflación, que por supuesto no tiene ningún control en nuestro país. Otra de las circunstancias, menor por cierto, pero ya se estaba hablando del resurgimiento de los coleros. En definitiva, aquellos que van a comprar $100 solamente con el DNI. Hoy creo que le preguntaron a Sandleris también qué pasaba con eso. Si solamente yendo a una casa de cambio, si tomo mi DNI, deme $100, si hay algún otro tipo de requisito. Hay que ver si realmente esto sucede o si va a tomar alguna medida el Banco Central como para restringir eso también. Sí, ahí el dato quizás interesante es qué se planteó previamente antes de que el Banco Central tomase esta definición. Un segundo, porque tenemos que ir a Puerto Madero, amigo, que parece que está saliendo Alberto Fernández. Diego. Los pies, eso, ¿eh? Diego, está saliendo Alberto Fernández, no sé si me están escuchando, es realmente un caos, todos colegas tirándose encima de la camioneta del presidente electo que se va a reunir con Mauricio Macri, que lo tendrá como protagonista a partir de ahora, bueno, de las bocinas, ¿no? Pidiendo que por favor se corran los colegas que no dejan avanzar al auto que traslada Alberto Fernández, que ya va camino a la Casa de Gobierno para reunirse con el presidente saliente el 10 de diciembre, Mauricio Macri. Bien, ahí está la imagen entonces, saliendo de su casa de Puerto Madero rumbo a Casa de Gobierno. Y la reunión que estaba prevista a 10:30. 10:30, sí. El último horario. Ahí estamos. Bien. ¿Qué esperas de esta reunión, Juli? Aprovechando que ya Alberto Fernández ha salido de su domicilio y que está pronto a reunirse con el presidente saliente Mauricio Macri. ¿Cuáles crees que debieran ser los temas principales que tienen que tratar y en los cuales se tienen que poner de acuerdo al menos en esta transición? Es interesante el planteo. Bueno, yo creo que en gran medida una de las decisiones que ha planteado Alberto Fernández era la de administrar mejor la cantidad de dólares que tienen las reservas del Banco Central. Esto, en parte, con la medida que tomó el Banco Central a últimas horas del día de ayer, o principios del día de hoy, queda subsanado, o por lo menos
queda con un signo de interrogación, porque, uno no puede pensar en sostener una medida de este tipo para siempre, ¿no? Tendría que tender a empezar a soltarse un poquito este cepo en algún momento. Yo creo que efectivamente eso puede llegar a pasar en las próximas semanas, es decir, que empiecen a subirse lentamente los montos en la medida en que se verifique que no hay sobresaltos con respecto a la cotización oficial. Por otro lado, el núcleo duro tendría que ser los precios, que el gobierno vigente, que el gobierno en funciones permita la conformación ya de algún tipo de articulación para controlar los precios de la economía, ¿no? Algo que hace el INDEC midiéndolo, sí, pero que al mismo tiempo no hay una Secretaría de Comercio que vaya analizando la evolución de esos precios. Eso me parece que es uno de los focos que necesariamente va a hacer falta si Alberto Fernández, el presidente electo, quiere sentar a la mesa de negociación del acuerdo de precios y salarios a empresarios, a cámaras sindicales, etcétera. Hace falta eso como estructura, como herramienta. Bien, además todo tiene que ver, para que esta transición sea lo más ordenada posible, una cuestión de imagen y de comunicación, ¿no? El hecho también de que el presidente en ejercicio con el presidente electo se reúnan puede ayudar, ya en una cuestión más política y un análisis sociológico, como mensaje hacia la sociedad, que las aguas se tranquilicen, ¿no? También eso es una porción importante, en esta transición, ¿no? Sí, a ver, tengo dos cosas que esa para decir reunión termina bien. Primero, es buena. No, se supone que sí. Es buena la señal, claro, desayunar es bueno. Es una costumbre que también tienen los presidentes en Chile, y sin embargo Chile está en una situación muy compleja, Es decir, está bien, me parece que es elogioso lo que ha hecho el presidente citando a Alberto Fernández, el presidente electo. En ese contexto está perfecto. Pero al mismo tiempo, si uno tuviese que tomar un registro, Claudio, Agostina, de la actitud política del gobierno desde las PASO en adelante, uno podría pensar: el gobierno endureció su discurso, el gobierno radicalizó su posición con respecto a algunos temas, y eso obviamente hizo mucho ruido. El gobierno forjó nuevamente, creo yo, una grieta en el sentido político del término. Yo creo que la grieta es otra cosa, pero en general, como la entiende el gobierno, polarizó contra un supuesto kirchnerismo, polarizó contra algunas posiciones muy fuertes, y me cuesta pensar que este presidente Macri, que está terminando su ciclo político, no haya pensado a lo largo de estas semanas en constituirse como un referente de la oposición política, porque el propio gobierno vino actuando como oposición política, ofreciéndole a su núcleo duro de votantes más ideología que algún tipo de medida concreta o de resultado concreto que haya tenido en la gestión. Entonces, me parece que apunta sobre todo a ese núcleo duro, le ofrece identidad, le ofrece ideología y le ofrece polarizar con el gobierno electo. Entonces, ¿hasta dónde este desayuno puede ayudarnos a pensar que lo que viene en la Argentina no es nuevamente mayor polarización, propuesta sobre todo por la que va a ser la oposición política a partir de ahora? Porque esto es lo que vino mostrando el gobierno en las últimas semanas, y esto es incluso lo que mostró el gobierno anoche en los discursos, por ejemplo. Si bien en los discursos uno podría pensar que fueron a todas luces decorosos o que tienden hacia un consenso, en términos generales, incluso en términos de evaluar la política económica del gobierno, lo que hemos visto es que el gobierno prefirió dilapidar 20.000 millones de dólares de las reservas para sostener ese sentido de pertenencia de su núcleo duro de votantes. Juli, esta sería como un poco la conclusión.